Santa Clara. Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrados. Con nosotros mismos. Encontrados. Con la pareja. Encontrados. Con nuestros hijos. Encontrados. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días en esta hermosa mañana de martes, una vez más. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en este su programa Encontrados. Gracias por estar compartiendo con nosotros un programa más. Hoy es el último programa sobre el tema de los 5 lenguajes de amor de nuestros hijos y esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes el aprender sobre este tema. Muy buenos días, tengan todos con mucho gozo y con mucha alegría. Nos encontramos una vez más acá. Un gozo y una alegría como cuando nos reunimos en familia para compartir o celebrar algún cumpleaños. Ese gozo y esa alegría al ver que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir todos estos temas con ustedes, de llevar a cabo esta misión que nos ayuda, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a ser mejores padres, a llevar a cumplir con esa paternidad responsable de la mejor manera, con las luces que el Espíritu nos va dando. Y por eso queremos ponernos en la presencia de Dios, continuar en su presencia, reconocer su presencia, para dar gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que nos regala, por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes a través de las ondas de Radio Santa Clara, por la gran oportunidad que nos da de amanecer una vez más, de llevar a cabo esa misión de padres, por esa oportunidad que le está dando a miles, millones de personas en el día de hoy, de iniciarse como padres de familia, por todos esos padres en el mundo que están llevando a cabo esta gran misión de guiar, de entrenar. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo por ese don que nos has regalado. Gracias, Señor Jesús, por el don de la vida. Gracias por la comida, gracias por el trabajo, la salud para poder trabajar. Gracias también por la enfermedad, por los momentos difíciles, por todas esas situaciones cuesta arriba, como llamamos, que nos dejan una gran enseñanza, que nos permiten descubrir y crecer como personas. Gracias te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor Jesús, por las herramientas que cada día tú nos regalas. Gracias porque nos das esas armas para saber defendernos, esas armas para construir un mundo mejor, y es el arma del amor, esa herramienta del amor que construye, ese amor que se entrega. Gracias, Señor Jesús, porque nos capacitas para vivir y crecer en el amor cada día. Amén. Amén. Y hoy queremos compartir con ustedes, porque bueno, la semana pasada hablábamos de cómo dar amor en familias de un solo padre, y ese fue el tema que hablábamos, ya sea porque era una mamá que se había quedado sola porque nunca se casó, o porque se casó y luego se separó de su esposo, o porque estaban casados y luego se murió alguno de los dos, ya sea el papá o la mamá. Y hoy queremos retomar un poquito más este tema, que algunos detalles que no conversamos la semana pasada, porque es importante tomar en cuenta que la necesidad emocional de un chico por amor es tan importante después de una separación como lo era antes. La diferencia es que luego de una crisis tan fuerte se ha roto su tanque emocional, y por eso ahora va a necesitar, además de ese amor que siempre va a necesitar reparar esa ruptura que hubo en su tanque de amor. Escúchelo mucho, hable menos, ayúdelo a enfrentar la realidad, a reconocer su herida, compréndalo, haga que exprese sentimientos y sobre todo, sobre cualquier otra cosa, háblele en su lenguaje primario. Ese es el tema que queríamos que quedara la semana pasada. Y también, ¿qué pasa? Muchas veces, después de un divorcio o de una separación, el padre o la madre solitario pues también obviamente se va a convertir en una persona necesitada de amor.
también siente miedo, culpa, cólera, inseguridad, lucha contra sus propios sentimientos de rechazo y soledad. Y muchas veces estas personas pues van a buscar refugiarse en sus amigos. El doctor Chapman nos dice, cuidado al hacer nuevos amigos, porque el padre o madre solitario en esta crisis es extremadamente vulnerable a los miembros del sexo opuesto, que pueden aprovecharse de un momento de debilidad. Por eso, estos papás, estas mamás que quedan solas después de una separación deben ser muy selectivos para buscar nuevos amigos, porque si no, más bien puede ser que estén pasando de una tragedia a otra y traerían consecuencias más fuertes para su familia. Y bien, esta situación nos lleva al tema de esta semana, y es cómo dar amor a los hijos en familias mixtas. Hay estudios que demuestran que la causa número 1 de divorcios en los matrimonios por segunda vez se debe a conflictos en la crianza de los hijos. O sea, aquellos matrimonios que se han unido por segunda vez, la mayor causa de una nueva separación es por conflictos con los hijos. En una familia biológica original, una pareja inicia su vida juntos, deciden tener un bebé juntos y conforme va creciendo se van adaptando a los diferentes retos y cambios que eso conlleva. Se van adaptando a que poco a poco pues duermen menos, que hay menos tiempo para la relación, que de pronto hay que trabajar más porque ya se aumentan los gastos, que una situación de enfermedad de los hijos y así. Pero es un proceso que se va dando poco a poco. Se van viendo situaciones poco a poco y las van enfrentando poco a poco. En cambio, en una familia mixta, donde se unen dos adultos que ya tienen sus propios hijos, primero no tienen ese tiempo a solas como pareja y con mucha frecuencia, cuando esto ocurre, los hijos ya son adolescentes, que buscan desarrollar su independencia y su propia identidad. Y esto hace más complejo ese proceso de adaptación, porque es un proceso que se va a dar de a golpe. De pronto, qué sé yo, en el primer matrimonio tenía un niño, una niña de 10 años, de 8 años, y de pronto de golpe se une a otra mujer y tiene un adolescente con 14, con 16 años. A saber, los conflictos emocionales, su necesidad de amor del pasado, y en pronto te enfrentas con una situación totalmente nueva de a golpe, y esto es lo que, si no se sabe cómo manejar esta situación, va a crear un conflicto y va a crear una nueva separación. Y es que en muchas ocasiones el joven percibe más bien que la felicidad de sus padres va a frustrar su propio proceso de desarrollo. Y si un adolescente no procesa ese resentimiento, lo que sucede es que lo convierte en rebeldía. Y por eso entonces empiezan las situaciones de que entonces hay papás o mamás diciendo esto es imposible, ahora vea, se me remató y ahora está terrible, ¿verdad? Y en realidad los padres deben enfrentarse básicamente cuando sucede esto, cuando son padres que porque se murió la mamá se van a unir a otra persona, o porque se murió el papá van a unirse a otra persona, o porque se separaron de la pareja anterior y ahora van a unirse a otra persona. Normalmente estos padres se enfrentan a 3 temores. Uno es el temor a perder a ese joven. Otro, el temor a que ese joven se rebele por las circunstancias que se están dando. Y otro temor es el de arruinar la vida de sus hijos. Y muchas veces estos temores los llevan a incluso quedarse solos, no importa cuánta necesidad tengan, y tal vez no sea lo más ideal. Estos temores con frecuencia llevan a los padres a olvidar conceptos como disciplina, como manejo de la ira, esos que habíamos hablado en programas anteriores. En estos casos, el padre lo que hace es volcarse a calmar a los hijos o a mitigar aquella rebeldía, aquella rebelión, y entonces de pronto también deja de lado al nuevo cónyuge. Entonces, desde muchos aspectos se convierte en un conflicto mayor el hecho de que intentemos enfrentar esa rebeldía de nuestros hijos. Por eso es que hemos hablado en otros programas de que nosotros no podemos educar dominados por el miedo. Y entonces incluso en estas situaciones, en estos casos, que quiera Dios cada día sean los menos, pero suceden,
Y lo ideal que en estos casos se aumente, o sea, lo ideal no, o sea, por lo general en estos casos se aumenta los temores, la inseguridad. Y cuando nosotros estamos dominados por el temor y la inseguridad, se puede volver más complicado el dar amor a los hijos, el saber guiar a los hijos, saber cuándo ser firme, saber cuándo ceder, cuándo jalar el mecate, como llamamos, cómo amar, la frustración de amar. Tenemos que estar bien preparados, tenemos que formarnos mucho. De ahí que nosotros insistimos mucho en la formación. Tenemos que leer libros, tenemos que asistir a seminarios, tenemos que asistir a cursos, a talleres que estén relacionados con el tema de la educación de los hijos, cómo formar a los hijos. Y en esto, sí es cierto que hoy en día nadie puede morir por ignorancia. Nadie puede fracasar por ignorancia. Porque hoy en día hay herramientas, te aclaran el panorama así, porque hay mucha gente que está estudiando el comportamiento del ser humano, que se sabe ya cómo se pueden manejar todo este tipo de situaciones. Así es que si nosotros fracasamos como padres, incluso si fracasamos en una relación, perdónenme la expresión, pero es por inútiles y por vagos, no por ignorancia, porque hoy en día no cabe la ignorancia. Es más, si usted no sabe leer y escribir, métase a YouTube y ponga nada más, dígale a alguien, póngame la frase educación de los hijos, cómo manejar esta situación, y ahí a usted le va a salir una infinidad de consejeros, de sacerdotes, de pastores, de guías espirituales, de escritores, de psicólogos, de antropólogos, que le van a hablar. Videos que duran 1 hora, que duran 2 horas. Así es que si usted no sabe leer y escribir, póngase y escuche y aprenda y tenga ese corazón dispuesto a aprender. Ser esa vasija nueva que dice Jesús. Recuerden, el vino nuevo en vasijas nuevas. Los mensajes nuevos, si estamos arraigados a nuestras viejas costumbres, a nuestras viejas creencias, a nuestras viejas tradiciones, muy probablemente vamos a fracasar en el mundo de hoy, que ha evolucionado tanto y que estamos en un mundo tan diferente. Y aunque estemos en un mundo evolucionado y en un mundo diferente, el amor sigue teniendo el mismo poder, y aún así podemos seguir construyendo familias sanas, hogares sanos. Por eso no podemos educar dominados por el miedo. Y si estamos educando dominados por el miedo, por la situación que viví, por mi fracaso anterior, por llámele lo que usted quiera, si estamos dominados por el miedo, es porque estamos dominados por la ignorancia. Y si estamos dominados por la ignorancia, estamos dominados por la, repito otra vez, perdónenme la expresión y que sea un poco fuerte, estamos dominados por la vagancia, por la falta de amor a nuestra vocación, porque ser padre es una vocación, es un don que se nos ha dado. Y si usted ha engendrado un hijo, si usted se percibe fracasado, es porque quiere, pero usted tiene ahí, en sus manos, en su corazón, la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, que le va a ayudar a salir adelante, a saber cómo hacer las cosas. Y aprovecho principalmente esta semana que celebramos la semana de Pentecostés, y el Papa lo ha dicho. O sea, el Espíritu actúa de dentro hacia afuera. El Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a nosotros desde dentro. Tenemos que experimentarlo desde dentro. Actúa desde dentro hacia afuera. Es una fuerza que habita en todo ser humano. Es una fuerza que está dentro de nosotros. Decía por ahí, frases que escuchaba del Papa, dice, somos carceleros, somos cárceles del Espíritu Santo, porque no lo dejamos actuar. Porque no creemos, porque no nos creemos capaces. Pero yo creo que no nos creemos capaces por la ignorancia, porque conocemos todo lo que se nos ha dado, porque desconocemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para despertar nuestra capacidad y dejar el miedo de lado. Cuando estamos dominados por el miedo, por la inseguridad,
va a ser mucho más complicado asumir esa paternidad responsable, y todavía más complicado si aquella persona que ya ha experimentado un fracaso está intentando rehacer su vida, construir una nueva relación, pero a veces no se toma en cuenta que los hijos a veces pueden alterar esas nuevas intenciones. Por supuesto. ¿Y por qué tocamos este tema? No es que nosotros como parte de Encuentro Matrimonial estemos promoviendo el divorcio ni mucho menos, pero sabemos que la realidad de nuestra sociedad implica que muchas veces hay muchas mamás que en su juventud, por ejemplo, tuvieron un hijo y luego más adelante en el futuro pues encuentran una pareja y quieren unirse a ella, pero ese temor de que ya su hijo está grande, de que si realmente congeniarán, si no congeniarán, si se llevarán o si más bien eso será un problema mayor, las hace no querer pensar en buscar una pareja a pesar de que la necesiten. Entonces, no es solo el hecho de que sean familias que se divorciaron y quieren iniciar una nueva vida. También hay aquellos padres que perdieron a su esposa y que quieren reiniciar una vida con una nueva pareja, pero no saben cómo enfrentar el hecho de que ya hay hijos de por medio y necesitan saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Y nos dice el Dr. Chapman en su libro Los 5 lenguajes de amor de los jóvenes, que este tipo de familias mixtas donde ya el papá trae hijos o la mamá trae hijos cuando van a unirse o ambos traen hijos, también se enfrenta a otro tipo de desafíos, como las peleas entre hermanastros, los abusos sexuales entre jóvenes de ambas familias, los conflictos por permisos y reglas, los conflictos por relación con familias políticas y mucho más. Y no se trata de pintar un cuadro oscuro, más bien nuestra idea con este mensaje es ser realista y ofrecer esperanzas, porque aplicar a los lenguajes del amor entre todos va a crear un clima que permita que la unión de ambas familias tenga éxito, y ese es el mensaje que queremos dejar. O sea, no es que a pesar de todas estas situaciones que se dan y de que el panorama es bastante confuso cuando lo ves, no significa que no va a tener éxito, significa que tienes que formarte y aprender cómo se lleva a cabo para poder que realmente tenga la fuerza que necesitas que tenga esa nueva unión. El amor es el aceite que lubrica las ruedas de las relaciones familiares. Y es que es eso, si quieres llegar a alguna parte, o lo haces con amor o te quedas de camino, no hay de otra. Pero eso depende mucho de cada quien. En la medida en la que nosotros estemos dispuestos a formarnos y aprender, como Brian decía, en esa medida vamos realmente a convencer a otros de que esto sí se puede, de que realmente vamos a ver un fruto en nuestra relación, pero ese amor hay que aplicarlo. Y de hecho, escuchando el comentario de José Antonio Apagola, un teólogo muy bueno que hablaba precisamente sobre el Espíritu Santo esta semana, decía que la sociedad nos ha absorbido a tal forma que no nos deja tiempo de entrar en nosotros mismos, no nos deja tiempo de meditar en nosotros, no nos deja tiempo para cultivarnos, para descubrir esa fuerza que está oculta dentro de nosotros, esa fuerza de Dios, ese Espíritu Santo que vive, que habita, ese soplo de vida, eso que nos hace semejantes a Dios, semejantes a su creación, semejantes a su naturaleza. El mundo nos tiene absortos, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer, y dejamos de ser. Y cuando dejamos de ser es cuando caemos en la ignorancia. La ignorancia nos lleva a la inseguridad se convierte en miedo y el miedo nos convierte en personas iracundas para relacionarnos con los demás, para relacionarnos con nuestros hijos. Tenemos que mirar hacia nosotros, tenemos que sacar esos espacios. Por eso insistimos, formarse, sacar ese tiempo para formarse, es mirar hacia nosotros mismos, es darnos esa oportunidad de descubrir el poder que hay en nosotros, el poder para amar. Me encanta la frase que menciona de que el amor es ese aceite que lubrica las ruedas de las relaciones familiares. La mejor forma de avanzar hacia adelante, lo hemos aprendido, que es
montados sobre ruedas. Si vamos sobre un vehículo, avanzamos tamaño poco más rápido que si simplemente caminamos, y nos cansamos menos y el camino es más fácil. El amor es eso que lubrica, es eso que hace que ese avance sea más placentero, sea más confortable. Hay algunos desafíos comunes al amar a los jóvenes de una familia mixta, y esos desafíos son los sentimientos de rechazo y de celos. Cuando los padres se separan y llega un nuevo padrastro, el joven puede tener miedo a un nuevo rechazo, y esto va a ocasionar que él se aleje. También al llegar un nuevo cónyuge puede que el joven reciba menos atención y por eso se ponga celoso. O vean que la presencia de otro papá o otra mamá puede ser una amenaza para su independencia. Veamos un ejemplo de cómo puede darse esto. ¿Qué sucede? Es como aquel chico en que de pronto su mamá se quedó sola, entonces él ya tenía 13, 14 años, y entonces su mamá le asigna, como ahora está solo, él y su hermana y su mamá, entonces su mamá le asigna que a partir de hoy él es el que va a hacer las compras del supermercado porque necesita que le ayude. Entonces, claro, el chico asume, entonces tengo que ir una vez a la semana al supermercado, esto es lo que tengo que comprar, excelente. Y resulta que también le toca encargarse todos los fines de semana de revisar el carro de la casa, de que todo ande bien, de que esté bien de aceite, de que irle a poner gasolina, de lavarlo, de limpiarlo. Entonces este chico se hizo cargo de tener todo esa parte en su hogar, estar a cargo haciéndola toda. Pero resulta de asumir esa responsabilidad, era lo que quería decir. Pero resulta que de pronto su mamá encuentra a otra persona, se vuelve a casar con una pareja nueva. Cuando este señor llega a la casa, dice: mira, él está yendo al supermercado, pues entonces voy a ir para acompañarlo. Y entonces empieza a ir con el chico para acompañarlo, y entonces le dice: ay, no, mira, no compré de estas salchichas porque estas no son tan buenas, mejor compremos de estas otras y todo. Entonces ese chico de pronto puede ver, y llega el fin de semana y ese señor dice: vamos a ir a arreglar el carro y vamos a ponerle esto y vamos a ponerle esto. Entonces ese chico puede ver que de pronto aquello que ya era su responsabilidad, aquello que ya él tenía a cargo para hacer, de pronto viene otra persona y se lo quita, como quien dice, como si yo fuera un chiquito todavía, soy un bebé, ya no puedo hacerme cargo, déjeme a mí. Y entonces ahí es donde empieza un conflicto fuerte, porque obviamente ese nuevo papá lo que quiere es pues acercarse a él y acompañarlo a hacer las cosas que tenía que hacer, pues como una forma de simplemente hacer relación y empezar a trabajar juntos. Pero el chico no lo está viendo desde esa perspectiva, el chico lo está viendo desde la perspectiva: cree que yo todavía soy un bebé y no puedo hacerme cargo, y entonces quiere hacer las cosas por mí, o tiene que decirme cómo hacer las cosas, y yo ya sabía cómo hacer las cosas porque llevo tantos meses o años de estar haciéndolas yo. Y entonces aquí lo que falta es comunicación, lo que falta es que ambos expresen qué pretendían hacer. Por eso el primer paso en un caso de estos es darle la libertad al joven de ser como es. Escucharlo, dale oportunidad de expresarse, pero no lo fuerces. No juzgues su comportamiento. Piensa qué sentimientos hay detrás de sus actos. Cuando veas un comportamiento que consideras moralmente equivocado, recordemos pensar primero qué hay detrás, cuál es la necesidad más grande que pueda estar experimentando ese joven, y aprender a dejarlo ser. O ese papá que no entiende por qué el muchacho no deja que le ayude a lavar el carro y arreglarlo, o sea, y está molesto cuando lo ve acercarse y no sabe que en realidad el joven lo que quiere es que su papá o ese nuevo papá vea que tiene la capacidad de hacerlo solo. Sí, principalmente si cuando llega a ayudarle a lavar el carro y le dice: mira, es que eso no se hace así, ajá, esto se hace de esta otra manera. Pues, entonces ahí es donde el otro se percibe amenazado, lo ve como una amenaza y va entonces a rechazar esa relación con ese nuevo padre, con ese padrastro. Otro paso para superar algunas de estas barreras que provocan ese rechazo y esos celos entre el nuevo papá y los hijos que no son sus hijos biológicos es no tratar de ocupar el lugar del padre biológico que ya no está.
Es importante que lo animes a que ame y que se relacione con sus padres biológicos tanto como sea posible. Pero cuídate de no desaprobar al padre biológico delante del joven. Si hay algo que no te parece, háblalo con la mamá o con el papá con el que vives, pero no lo hagas delante de los chicos. No critiques al que no tiene la custodia. Y si tu joven lo critica o ese joven lo critica, escucha lo que tenga que decir. Luego pregunta cómo puedes apoyarlo, pero no te pongas a su altura agregando más críticas. Aquí no se trata de hacer el abismo más grande, de hacer la distancia más grande o de hacer un problema mayor. Recuerda que ese papá o esa mamá va a seguir siendo el papá y la mamá de ese chico a pesar de que ya no viva con él. Entonces es importante que siempre mantengamos ese respeto. Y si hay algo que no te parece, háblelo entre adultos. No involucre a sus hijos. Vamos a ir... y entonces... También es importante que reconozcamos, como Brian decía, no solo los sentimientos de los chicos, no solo qué se perciben, qué hay detrás de su comportamiento, sino también reconoce tus propios sentimientos. Usted, como el nuevo papá o la nueva mamá de ese hogar donde ya había una familia, puede ser que no quiera acercarse a ese joven porque piensa que puede herirlo, o que de pronto si vuelven a fracasar, pues el daño va a ser mayor. Entonces mejor mantener cierta distancia por aquello de que esto no funcione y tenga que irme para que ya no vaya a ser un daño mayor. O de pronto puede ser que te sientas culpable porque no tienes una relación cercana con tus propios hijos biológicos que viven con la otra pareja y resulta que con estos no hayas cómo acercarte porque ¿qué van a decir tus hijos cuando veas que tienes más relación con estos que no son tus hijos que con los propios hijos? Y entonces tal vez te parezca injusto crear una relación cercana con este joven si ese tipo de relación no existe con tu propia familia. Lo importante es que para seguir adelante y no dejarte consumir por estos sentimientos negativos o de luz roja, llamaríamos nosotros en Encuentro, lo primero es admitirlos. En el momento en que reconozcas, como Brian decía, que estos miedos quieren consumirte, que estos miedos son los que quieren asumir ese papel para decirte qué hacer y qué no hacer, en el momento en que empiezas a admitir que te sientes así, incluso si puedes hablarlo con tu pareja, eso va a ayudarte a ir superando esas barreras para que ese miedo no te domine, porque si no el miedo te domina y no va a haber forma de que usted, por más que usted tenga la intención de acercarse a esos nuevos hijos, no va a haber forma de que lo haga, porque el miedo lo domina a tal punto que usted no sabe cómo cruzar ese paso, cómo dar ese paso. Bien, y ahora sí vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Oración y vida. Reflexiones con el Padre Ignacio Larrañaga. Esas estrellas azules y rojas parpadean desde la eternidad. Sé como ellas, no te canses de brillar. Siembra por los campos secos y las cumbres agrias la esperanza y la paz, aunque tus ojos no vean las espigas doradas. Los hambrientos un día las verán. Camina, hermano, el Señor será luz para tus ojos, aliento para tus pulmones, aceite para tus heridas, meta para tu camino. Hermanos, comencemos otra vez. Dame, Señor, la perseverancia para sembrar sin cansarme el amor y la bondad y la paz y la esperanza. No importa que mis ojos no vean los frutos, los necesitados de todo el mundo un día los verán con grande alegría. Amén. Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida.
Reflexiones con el Padre Ignacio Larrañaga te enseña a relacionarte con Dios como de amigo a amigo. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. Radio Santa Clara, 550 AM. Radio Santa Clara. Bien, y continuamos en su programa Encontrados a través de Radio Santa Clara. Recordamos que estamos viendo el tema sobre cómo amar a nuestros hijos en el caso de las familias mixtas, cuando son familias mixtas. Tú puedes amar a tu esposa, a tus hijos biológicos y a tus hijastros, y te alcanzará el amor para quien quieras. Lo que sí debes tener en cuenta es que no puedes amar a tu esposa y no amar a sus hijos. Como dicen, lleva el paquete completo, es la frase que se escucha mucho por ahí, es un paquete completo. Y nosotros tenemos la capacidad de dar amor a todos. El éxito de una familia mixta no está en hacerse cargo de los hijos, sino amar a estos hijos mientras van rumbo a la madurez. No es hacerse cargo de ellos, es amarlos. Y para amar tenemos que aprender a amar. Del ejemplo que Maye nos presentaba antes, un padre tal vez puede tener la mejor intención, pero hay que saber entender cómo está interpretando ese joven aquel acto de amor que estamos intentando dar. Por eso hay que aprender a amar. Hay que tomar en cuenta, nos dice el doctor Gary Chapman en el libro de los lenguajes del amor de los jóvenes, que en esta etapa los adolescentes, a diferencia de los niños, no solo se sientan y absorben el amor que les ofreces. Los jóvenes ya tienen pensamientos, experiencias pasadas y patrones de conducta. Además, empiezan a cuestionar muchas cosas. Y entonces, ¿cómo sabes cuando has creado un vínculo con ese joven que ahora es parte de tu familia? Bueno, verás que empieza a mostrarte afecto, que tiene disposición para recibir tus muestras de amor. Él va a iniciar conversaciones y actividades contigo, dirá lo que piensa cuando necesita algo y va a pedir tu opinión. Son pasos, son muestras, son comportamientos que empiezan a decir, que empieza a aceptar ese vínculo, que se está percibiendo amado, no amenazado, no acorralado, no ofuscado. Este tipo de comportamientos, este tipo de disposiciones son muestras de que empieza a haber ese acercamiento. Y veamos qué pasa. ¿Qué pasa con la disciplina en una familia mixta cuando resulta que se casa un papá que ya tiene hijos con una mamá que ya tiene hijos y tienen que imponer disciplina? ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, como veíamos, hubo varios programas de estos que hemos tratado durante este año sobre los 5 lenguajes de amor de los hijos y lo veíamos. Si usted quiere buscar, recuerde que puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica, y si usted busca, hay 2 programas en especial donde tratamos el tema de la disciplina con los hijos. Y hay que retomarlos porque aunque aquí vamos a tocar un poquito qué pasa cuando la disciplina se aplica en una familia mixta, en general el tema de la disciplina es muy amplio. Y entonces lo veíamos en el programa 79 sobre la disciplina y los lenguajes del amor y en el programa 88 sobre el amor y la responsabilidad. En ambos programas tocamos ese tema de la disciplina. ¿Y qué pasa en este caso que hay que aplicarla en una familia donde cada papá ya tiene hijos y todos se van a mezclar en una sola casa? Bueno, siempre hay que recordar que igual que en otros hogares, el propósito de la disciplina va a ser ayudar a nuestros jóvenes a que crezcan y se conviertan en adultos responsables y maduros.
No es simplemente el mantenerlos a raya o el amarrarlos o el no dejar que se vayan porque Dios libre lo que les espera. No. Se trata de que se conviertan en adultos responsables y maduros. Y por supuesto es lógico que al unir ambas familias pues va a haber cambios. Jamás van a seguir las cosas siendo igual que antes. Y como padres, los padres siempre van a tener la última palabra. Pero esos jóvenes que ahora son parte de esta familia necesitan tomar parte de ese proceso de decidir las reglas y las consecuencias de cuando se violen estas reglas. Entonces aquí lo más importante es empezar a propiciar esos espacios de diálogo, pueden ser foros o lugares donde podamos estar todos los miembros de la familia o los miembros que nos compete, puede ser los papás y los chicos ya adultos, ya adolescentes o jóvenes que tengan, donde vamos a propiciar espacios donde pongamos, cuáles van a ser las reglas por las que nos vamos a regir y cuáles van a ser las consecuencias si esas reglas se alteran. Es un lugar donde se busque la escucha, donde se propicie que externemos sentimientos de cualquier tema que le inquiete a cualquiera de los miembros. Y entonces incluso nuestros hijos pueden propiciar esos espacios, porque de pronto si un hijo considera que la forma en la que se están manejando ciertas cosas no es la correcta, y entonces, el mismo hijo puede decir, papá, mamá, yo necesito que nos reunamos y que conversemos porque esto no me gusta, así como se están dando las cosas no me gusta, no me parece, por estas y estas razones. Y escuchemos, nosotros como padres no podemos decir tampoco, no, es que como yo tengo la última palabra, solo yo puedo hablar al respecto, o solo yo puedo decir cómo se hacen las cosas y punto. Y eso es miedo. Sí, no se trata de eso. También nuestros hijos, recordemos, ya son cabezas pensantes. No eran como los chiquitos que teníamos antes, que hacían todo lo que nosotros decíamos al pie de la letra y no cuestionaban nuestras ideas. Hoy día los chicos van a cuestionar nuestras ideas, van a tener sus propias ideas y debemos escucharlos. Tal vez no siempre vamos a poder darles el lado a ellos o no siempre vamos a hacer las cosas como ellos esperen. Pero lo importante es que escuchemos lo que nos tienen que decir, escuchemos sus sentimientos, el por qué perciben las cosas de esta manera. Y de hecho, un día leía en un libro que enfocaba mucho sobre lo que es el ego. El ego necesita alimentarse de muchas cosas y ese ego, de una de las cosas que más se alimenta y se nutre, es del miedo. Entonces mostraba cuáles son las formas del miedo. Incluso hablaba, el deseo de yo querer tener la razón en todo, eso es miedo, porque el miedo se viste de muchas formas. Cuando te enoja lo que hizo tu hijo, tienes miedo. Cuando te molesta lo que puedan decir otros de ti, de tus hijos, eso es miedo. Cuando ante una situación reacciono con ira, con enojo, tengo miedo. El estar criticando a otros, criticar otras familias, criticar otros niños, criticar otros jóvenes, eso es miedo. El miedo se viste de muchas formas. Y si nosotros queremos construir familias sanas, saludables emocionalmente, si nosotros queremos tener libertad para amar de corazón, para amar incondicionalmente, no podemos estar dominados por el miedo. Por eso si nos vemos de pronto con una actitud de estas, con un comportamiento de estos, tenemos que aceptar que lo que tenemos es miedo. Y lo que hay que hacer es cómo enfrentar el miedo. ¿Por qué estoy experimentando ese miedo? Y entonces aquí entramos también, hay que pensar que estos chicos es como requieren disciplina, pero una disciplina que se aplique a todos por igual. Entonces, por ejemplo, decía el doctor Chapman, en una casa decidieron que si un día las bicicletas no se han guardado a cierta hora y a las 6 de la tarde ya las bicicletas no están guardadas o los chicos dejaron las bicicletas tiradas en el patio, pues simplemente se sabe que la regla es que la bicicleta que queda afuera, y tenemos que nosotros decir, mire, vaya, guarde la bicicleta o guardarla si es del caso porque ya estaban durmiendo y se les olvidó la bicicleta, pues en esos casos simplemente al otro día el que dejó la bicicleta afuera, el que no la guardó, ese no anda en bicicleta. Y entonces decía que de pronto pues había una chica que llegó a rogarle a la mamá al día siguiente porque había dejado sin querer la bicicleta en el patio
Y al día siguiente vino a decirle a la mamá, mamá, pero por favor vea, todas mis amigas andan andando en bicicleta hoy en la tarde, déjeme ir con ellas, yo quiero ir con ellas. Pero resulta que, y entonces le dice que a cambio de que no le ponga esa consecuencia y la deje, que los próximos 2 días ella no anda en bicicleta, pero que este día, por favor, mire, que yo quiero que andar en bicicleta porque este es el día que andan mis amigas. Y entonces la mamá dijo, no, tú conoces la regla y la regla se ajusta, así se va a quedar. Bueno, perfecto. Pero resulta que al día siguiente, unos días después, el otro hijo, el hijo del papá, es el que resulta que deja la bicicleta afuera. Y entonces la mamá al día siguiente le dice, bueno, recuerde que hoy no puede andar en bicicleta porque la bicicleta está guardada. Pero entonces llega el papá y dice, hijo, necesito que cojas la bicicleta para que vayas a hacerme un mandado a ir a dejar no sé qué que hay que ir a dejar. Y entonces la mamá, ofuscada porque el papá no cumplió la regla que ella había puesto de que el hijo no podía andar en bicicleta ese día. Entonces ya cuando empiezan este tipo de roces y las reglas, igual que como veíamos en el tema de la disciplina, si las reglas no se aplican para todos por igual o si las reglas no se cumplen y los hijos no saben las circunstancias específicas de por qué a veces, porque puede ser que a veces podamos cambiar una regla o una consecuencia, pero por razones muy específicas. Si no se conoce esto, pues los chicos empiezan a ver que entonces no importa, que al final no importa si dejo la bicicleta fuera, de por sí mañana me van a quitar el castigo y no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, lo que dice el doctor Chapman es que en casos de familias mixtas, para aplicar las consecuencias, al principio es importante que lo haga el padre biológico. Más adelante, con más confianza, cuando haya más confianza entre todos, pues cualquiera de los padres puede intervenir. Eso sí, siempre hay que tomar en cuenta que se debe hablar el lenguaje de amor de los jóvenes, antes y después de implementar las consecuencias. Y hablar su lenguaje durante ese momento, va a ayudarles a aceptar esa corrección como justa. Como vimos en otros programas, los jóvenes van a aprender a ser responsables cuando se hacen cumplir las consecuencias. Y por eso esto es tan importante. Otro de los retos que se van a enfrentar las familias mixtas son las diferentes escalas de valores. El mayor conflicto entre familias se centra a menudo en el campo de los valores morales. No hay forma de que cuando tu hijo visite el hogar de su papá, ahí se cumplan las mismas reglas y valores que tienes en el tuyo. Ahí lo que surtirá efecto será la forma positiva de amor y disciplina con la que hayas criado. Tal vez en otra casa esté expuesto a pensamientos y comportamientos que tú hubieras preferido que no vea ni oiga. Pero es más probable que con tu ejemplo el joven haga elecciones sanas. Tal vez si usted de pronto a ese hijo, esa hija de su nuevo cónyuge veía, hacía cosas, escuchaba cosas en su otro hogar que usted jamás hubiera aceptado eso, hubiera querido eso, llega a tu casa y solamente el amor que apliques, solamente el escuchar, el aceptar, podrá ir transformando esos valores. Si mantienes lleno su tanque de amor, también vas a impedir que cometa errores. Si el joven sabe que lo amas, recordemos que hay una diferencia entre que yo quiera que él piense, o hay una diferencia entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y lo que él necesita y lo que necesito que él sienta, que él piensa de mí. En esto hay gran diferencia. No basta con que yo sepa que lo amo, que estoy haciendo un esfuerzo, un sacrificio por aceptarlo en mi vida, por darle lo mejor, por darle protección. No basta con que yo sepa. Yo tengo que asegurarme de que él también así lo siente, así lo percibe. Y recordemos que esto solamente se logra a través de todos estos pasos que hemos hablado desde un principio. Si el joven sabe que lo amas, es menos probable que se vea impulsado a seguir los comportamientos negativos que aprende o que aprendió con el otro padre. Para responder a esos conflictos, nunca debemos combatir fuego con fuego. Recuerden, combatir fuego con fuego es miedo, es estar dominado por el miedo. Es mejor responder con bondad, pero también con firmeza, con amor. No se trata de derrotar al excónyuge, se trata de mantener
tu nueva relación de crecimiento y ayudar a que el joven se convierta en un adulto maduro. A pesar de las consecuencias, a pesar de los pesares, nosotros podemos guiar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a creer en que se puede construir un mundo mejor, a ser personas maduras, de bien. Vean, los estudios lo confirman. Las cárceles están llenas de hijos, de hombres, de grandes hombres que no se perciben amados, de grandes hombres que no fueron valorados, de grandes hombres que sufrieron la destrucción de sus hogares, los grandes hombres que sufrieron y que están sufriendo de la desigualdad, de la incomprensión. De eso están llenos nuestras cárceles, de jóvenes desamparados por sus padres. Seamos nosotros los primeros en romper esas cadenas. Seamos nosotros los primeros en romper esa creencia. Porque tenemos toda la capacidad. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros. No hay forma de que Él se aleje. Dios no puede alejarse de nosotros porque nosotros somos parte de Él, porque Él es parte en nosotros. Como dice el Papa, que nos convirtamos en cárceles del Espíritu Santo es otra cosa, es otra realidad. Pero a pesar de lo que hayamos vivido, el pasado es pasado. Tenemos en nuestras manos la habilidad y el poder de construir un mundo cada día mejor. Y entonces nos dice el Dr. Chapman en su libro que hay 4 ingredientes para que una familia mixta sea saludable. El primer ingrediente es el amor incondicional, del que hemos hablado sin descanso en estos 20 programas sobre los lenguajes de amor de los hijos. Se trata de dar a los hijos el mensaje: te amamos sin importar lo que suceda. No, nuestro amor no depende de que te portes bien o de que sigas nuestras reglas o de que hagas las cosas como nosotros esperamos que las hagas. Te amamos sin importar lo que suceda. Amar es una decisión. Y esto es muy importante. En Encuentro Matrimonial aprendemos con mucha fuerza esa frase. Amar es una decisión. Es la decisión de velar por los intereses del otro. Es tratar de satisfacer sus necesidades, no las mías. Todo joven, todo niño, todo adolescente necesita saber que hay alguien que se preocupa por él y que cree que él es importante. Independientemente si es tu hijo o es el hijo de tu esposa o es el hijo del vecino, no importa. Enséñale a los chicos hoy día que hay gente que se interesa por ellos, que le importa a alguien. Valoremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes requieren con mucha fuerza que alguien se interese por ellos. Mostremos amor. Y otro de estos ingredientes es la equidad. Y equidad no es lo mismo que igualdad. Tenemos que entender, que razonar, que ser muy conscientes que cada uno de tus hijos es distinto. Cada uno de nuestros hijos es distinto. Es muy injusto que los trates a todos por igual. Por eso no es lo mismo equidad que igualdad. Equidad es tratar con igualdad. Vean la diferencia. Tratar con igualdad para satisfacer las necesidades de cada niño y de cada joven. En otras palabras, no es dar a todos por igual, sino dar a cada quien lo que necesita. Y aquí es lo que el lenguaje del amor nos enseña. Cada niño, cada joven tiene una necesidad diferente. Percibe el amor de una necesidad diferente. Tiene un comportamiento, tiene una personalidad diferente. Es diferente. Debemos tratarlos a cada uno de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su necesidad de amar. Tal vez si usted ha tenido, si sus hijos biológicos tienen un lenguaje de amor que a usted le ha funcionado porque se los ha hablado en su lenguaje primario, y de pronto te ves en una situación donde tienes que asumir la responsabilidad de amar
a otros que no son tus hijos, puede que sean iguales a los tuyos. Puede que algunos tengan el mismo lenguaje, otros no tendrán el mismo lenguaje. Y estás en el compromiso. Tienes la responsabilidad de amarlos, obligación, sí, de amarlos en su lenguaje primario. Por eso tenemos que aprender y conocer los lenguajes del amor de cada uno de nuestros hijos para poder poner en práctica esa equidad, que es dar por igual a cada uno según su necesidad. No el concepto de igualdad, de trato a todos por igual. No, es voy a dar por igual a cada uno según su necesidad. Eso es equidad. Y eso es un ingrediente importantísimo que vea, y esto no aplica solo a familias mixtas, esto aplica a todas las familias, pero en una familia mixta va a ser todavía doblemente importante que se tome en cuenta esto y que se practique eso. Y entonces veíamos, primer ingrediente, el amor incondicional. Segundo ingrediente, la equidad. Tercer ingrediente, la atención. ¿A qué se refiere con atención? Participe en actividades de la escuela o las actividades extracurriculares que tengan esos hijos a los que usted quiere aprender a amar. Si tienen un partido, si tienen una presentación de baile, si les gusta, no sé, ir al parque a compartir con sus amigos, acompáñelos, sea parte de eso. Demuestre interés en su vida social, escuche sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos. Y en esto, como decía Brian, se aplica a cualquier familia, con más fuerza a las familias mixtas, pero se aplica a cualquiera. Se trata de que nosotros como padres entremos en el mundo de nuestros hijos adolescentes y nos quedemos ahí. O sea, no es que entremos en el mundo, veamos y salgamos en carrera, no. Es que entremos en su mundo y nos quedemos ahí. Y ese quedarse ahí, ¿qué significa? No significa que nos convirtamos nosotros más en un adolescente más y entonces ahora vamos a andar con pantalones rotos y vamos a hacer las locuras que hagan. No. Se trata de entrar en su mundo para comprender, para escuchar, para ver qué hay detrás de sus comportamientos. De eso se trata, entrar en su mundo. Y quedarnos ahí, que nos interese, que de verdad queramos de corazón saber qué pasa con ellos. Porque muchos papás dicen, sí, yo sé lo que pasa, pero no tienen ni la menor idea. Una de nuestras hijas me comentaba ayer que escuchaba de una compañerita que le decía que una de sus amigas, que una familiar de ella estaba muy preocupada porque una familiar no quería comer porque era una adolescente de 8º año y no quería comer porque considera que se ve gorda, que se ve fea. Y entonces la compañerita de mi hija le decía, y yo no entiendo por qué dice que se ve gorda y se ve fea si es flaquita, es delgada, pero ella dice que se ve gorda y se ve fea. Y no sé si contarle a la mamá porque me da miedo que ella no me vuelva a contar nada si yo le cuento a la mamá. Y entonces mi hija me comentaba y no supe qué decirle, mami, porque yo le decía, yo creo que la mamá sí debe saber, pero ¿cómo hacer para que después no le cree un problema a la chiquita con la otra muchacha? Y vean, nosotros como padres tenemos muchísima responsabilidad en el comportamiento de sus hijos, porque muchas veces, y yo le decía, pero mi amor, la mamá debe saber que ella no está comiendo bien. Y entonces me responde mi hija, no, pero es que dice que la mamá trabaja hasta muy tarde y no se da ni cuenta de si comen o no comen. Y entonces, ¿qué pasa, papás? Nosotros sí tenemos que saber, nuestros hijos deben quedar con alguien y si están a cargo de alguien, pues tenemos que hablar con ese alguien, tenemos que conocer cuáles son sus comportamientos, qué es lo que está pasando con ellos. Porque muchas veces damos por un hecho de que no, como ya tienen más de 12, más de 13, ya se ven solos, ya se pueden hacer las cosas solos, ya son independientes, que vean a ver cómo se cuidan. Y es cuando más atención necesitan. Esos chicos necesitan poder expresarse, saber que llegan a su casa y que si mamá no está porque está trabajando y debe trabajar porque hay que poner alimento en la mesa, está bien. Pero en el momento en que esa mamá llegue, no importa si son las 8 de la noche y no importa si viene cansada, mamá tiene que sacar un ratito para escuchar a sus hijos. Es preferible que la ropa se quede sin lavar a que usted no saque ese espacio para escuchar a sus hijos. Saque ese espacio, en especial con sus hijos adolescentes y jóvenes. Son los que más necesitan esa atención.
Bueno, y un cuarto paso es la disciplina. Los jóvenes necesitan muchísimo los límites. La vida sin límites se vuelve una vida sin sentido. Los jóvenes que no tienen límites, su vida pierde el sentido totalmente, y esto es una realidad y todos los estudios así lo demuestran. Y recordemos que disciplinar significa entrenar. Nosotros somos los entrenadores de nuestros hijos, porque de pronto podemos ver la disciplina simplemente como la corrección, como el límite que vamos a poner. Y no, disciplina significa guiar. Guiamos, entrenamos a nuestros hijos para el juego de la vida. Y recordemos que un juego, vayámonos al fútbol, tiene sus reglas. Imagínense en qué aburrido y qué sin sentido tendría un partido de fútbol donde no hay reglas, donde no hay límites, donde no está marcada la cancha. De ahí la cancha se sale a la gradería y todo el mundo va corriendo a ver quién patea, y de pronto los aficionados están metidos dentro de la cancha y de pronto el que quiere le quebró los pies al otro y eso no tendría sentido. O sea, un juego, si no tiene reglas, si no tiene límites, si no hay algo que me diga lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, si no hay un camino a seguir, por eso Jesús decía, yo soy el camino. Si no hay un camino a seguir, la vida no tiene sentido. Nuestros jóvenes necesitan disciplina, necesitan que los entrenemos, necesitan que les marquemos el camino, y ellos necesitan ver que nosotros vamos delante, viendo. Si un joven tiene una inquietud en cuanto a su desconocimiento en el juego, va a llamar a su entrenador y le va a decir cómo se hace esto, cómo es lo otro, o me está doliendo, tengo una molestia en una pierna, una molestia en una rodilla, y él tiene la confianza, la seguridad de que ese entrenador lo va a escuchar, lo va a enviar donde el médico, va a llamar al preparador físico, sabe qué hacer, lo va a guiar para que le vaya bien, para que pueda desempeñarse de la mejor manera en el juego de la vida. Todos estamos en el juego de la vida, todos estamos jugando esta vida, estamos pasando por esta vida y necesitamos buenos entrenadores que nos guíen, que nos marquen la cancha, que nos marquen el camino. Así es como nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros jóvenes que es la vida desde esta perspectiva, y esto acompañado de un amor incondicional, de atención, de todo lo que hemos hablado. Ellos van a aceptar esos límites, pero lo vamos a ver desde esta perspectiva. No simplemente usted hace las cosas así como yo le digo, porque así es y porque yo digo y porque punto. No, es porque todo tiene un sentido. Y cuando no hay un camino que seguir, cuando no hay una cancha marcada, cuando no hay un límite establecido, la vida pierde sentido, porque un juego sin límites pierde sentido totalmente. Y esto es parte de la naturaleza humana, y es la responsabilidad tan grande que ha puesto Dios en nuestras manos. Y entonces, cuando aprendemos a reconocer y hablar el lenguaje de amor primario de cada uno de nuestros hijos, nuestra relación familiar se hace más sólida. No es que se acaban los problemas, pero la estabilidad nos va a dar esperanza, nos va a mostrar nuevos horizontes y vamos a ver que sí se puede ser feliz en familia. Esperamos que estos 20 programas que hemos hecho sobre los lenguajes del amor de los hijos hayan significado un reto para usted. Si quiere enviarnos sus comentarios, puede hacerlos en nuestra página de Facebook, Encontrados Programa Radial, o puede hacerlo por el correo electrónico encontradoscr@gmail.com. Ahí puede mandarnos sus sugerencias, sus comentarios. Queremos conocer qué le ha parecido a ustedes estos programas, qué tan útiles han sido para ustedes. Queremos hacer de su conocimiento también, de parte del Encuentro Matrimonial Mundial, que tuvimos que suspender el taller del camino que se iba a dar este fin de semana en Ciudad Quesada porque no había suficientes participantes para poder realizar. Es una lástima, pero esperamos que en próximos talleres quiera anotarse más gente para que realmente podamos seguir llevando esta misión de formar más familias para que puedan tener una vida diferente. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes y esperamos que la próxima semana pueda acompañarnos en un programa más de Encontrados. Muy buenos días a todos y continuamos en la presencia de Dios. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.